Muy buenos días, estimados clientes, estimados colaboradores, gerentes financieros de las principales compañías de nuestro país. Tengan todos muy buenos días y bienvenidos a este webinar que hemos preparado con muchísima ilusión, porque realmente creemos que el tema, y estamos seguros que el tema de pensiones es algo que en el día a día lo conversamos, lo tenemos pendiente, pero difícilmente hemos sacado un rato para profundizar, para ver cómo a través de nuestras compañías, a través de nuestras empresas podemos impactar realmente desde el punto de vista social, desde el punto de vista de posibilidades para nuestros colaboradores, programas de retención, de compensación y cómo a través del sistema de pensiones no solo las autoridades de gobierno, sino nosotros a través de nuestras empresas podemos generar impacto importante en el tema. Realmente para este webinar nos hemos preparado junto con Ana María Brenes, nuestra gerente de pensiones de BAC, y hemos elaborado todo un paquete, todo un programa a través de consultas que preparamos para que Ana María nos pueda explotar, nos pueda motivar a entender mejor cuáles son esos 3 pilares que tenemos en el régimen de pensiones en Costa Rica. El primero, el régimen básico, el pilar básico donde tenemos los temas de invalidez, vejez y muerte. El segundo régimen, el pilar obligatorio, donde tenemos el famoso ROP y el famoso FCL. Y hoy, sobre todo, vamos a dedicar muchísimo tiempo al tercer pilar, el pilar de la pensión voluntaria, de los programas voluntarios. Y cómo, a través de sus empresas, podemos no solo garantizar mejor calidad de vida a sus colaboradores, a nosotros mismos como gerentes, pero también el impacto a nivel social que podemos hacer en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, teniendo este tipo de programas, este tipo de productos que van enfocados a un futuro mejor de sus colaboradores, de ustedes como personas y de nuestra sociedad. Así es que, primero que todo, deseo, además de esta bienvenida a ustedes, deseo también dar la bienvenida a mi compañera Ana María Brenes, nuestra gerente de pensiones, a quien estimo muchísimo y he trabajado por muchísimos años con Anita. Así es que, bienvenida Anita al Club de Directores Financieros y gracias por estar aquí y poder dedicarnos esta hora. Muchas gracias a vos, Lore, por la invitación y por el espacio. Y gracias a cada uno de ustedes también por estar en esta mañana con nosotros para hablar de este tema que es tan importante, como decía Lore, a nivel individual, a nivel de las empresas, de los colaboradores y a nivel de la sociedad. Esperamos que sea un rato de mucho provecho, que genere aprendizaje, que genere valor para el presente y para el futuro. Muchas gracias. El formato que el día de hoy vamos a utilizar es un formato de consultas. Hemos recabado las principales consultas que durante muchísimos meses hemos tenido de las empresas y hemos escogido unas 6 consultas, 6 preguntas que vamos a elaborar con Ana María. Y quisiera arrancar con la primer consulta que dice lo siguiente: ¿por qué es importante, Ana María, hablar del tema de pensiones? ¿Qué es lo que nos trae hoy a dedicarle una hora a este tema? Mira, hemos hecho muchos ejercicios en los últimos meses para comprender el enfoque, el abordaje que se tiene en general para pensiones, y hemos visto que esto se puede analizar desde 2 perspectivas. Desde la perspectiva individual, para construir algo que en el momento presente solemos darlo por un hecho, que es la independencia financiera. Cuando estamos en nuestra etapa laboral activa, generando ingresos, nuestro salario y demás, solemos tener independencia financiera. Pero sin ir muy lejos, muchos de nosotros apoyamos a nuestros padres, a nuestros abuelos económicamente, precisamente porque es necesario dar ese apoyo
para que puedan atender sus necesidades en esa etapa de vida. En el momento presente, claramente teniendo la oportunidad, es algo que se hace con todo el amor, pero cuando uno se proyecta desde la vida, desde el individuo de cada uno de nosotros a ese momento, construir esa independencia financiera futura debe empezar desde el momento presente. Y aquí entra también otro concepto, que es que en la tercera edad, y estoy segura que todos conocemos gente de 60, 65, 70, 75 que están, como decimos, con toda la pata, haciendo realidad sus sueños, aprendiendo nuevos hobbies, y bueno, ya no necesariamente están teniendo un nivel de ingresos similar al que tenían en su etapa laboral activa. Esa es la perspectiva individual. Desde la perspectiva social, también es importante considerar el cambio demográfico que estamos teniendo, porque como sociedad se va incrementando el porcentaje de la población que tiene más edad, y para eso nos apoyamos con una filmina. En esta filmina podemos ver en el gráfico de la izquierda una pirámide gruesita abajo y delgadita arriba, donde la parte gruesita, el largo de las barras representa el porcentaje de la población que está en las edades mayores, entonces en cada rango de edad. Entonces vemos como en 1970 la población total de nuestro país mayor a 65 años era menos del 4%. Veamos que en el gráfico de la derecha, en el 2030, que es a la vuelta de la esquina, la población mayor a 65 años va a ser cerca del 13% de la población. Entonces, aquí lo que estamos haciendo desde la perspectiva de sostenibilidad es apoyar la capacidad de consumo que va a tener esa sociedad futura, porque al tener esa independencia financiera, al tener un mejor nivel de ingresos, ese porcentaje de la población que no es pequeño y que al contrario va a ir cada vez incrementándose, va a tener una mejor capacidad de consumo. Hay una, como les decía, una perspectiva individual, nuestra independencia financiera, y una perspectiva social de la sostenibilidad, de la sostenibilidad financiera de la sociedad de manera agregada. Anita, y entonces, basado en la historia y la historia reciente, ¿cómo es que Costa Rica, hablábamos antes de esos famosos 3 pilares, cómo desarrollar y qué significa cada uno, desde el voluntario, el número 3, el obligatorio, cómo desarrollar esa parte? ¿Cómo está compuesto el sistema de pensiones en nuestro país? Claro, eso es importantísimo entenderlo, y en realidad es algo bastante sencillo. Como decías al principio, no es algo de lo que conversamos todos los días, pero que bien vale la pena sacar un ratito pequeño para darnos a la tarea de comprender esos conceptos. Entonces, en la siguiente filmina podemos identificar cuáles son los 3 pilares de la pensión y cuál es la tasa de reemplazo que se estima para una pensión. Siendo aquí un concepto importante, la tasa de reemplazo es el porcentaje del salario que uno va a recibir, el porcentaje que lo que se va a recibir de pensión representa sobre el salario. Un ejemplo muy rápido: si yo tengo un salario de 100,000 colones y mi pensión va a ser de 50,000 colones, mi tasa de reemplazo es 50%. Entonces, ¿en qué consisten estos 3 pilares? Ahí en el gráfico tenemos un pedacito rojo, el de mayor tamaño, con un 52% que corresponde al primer pilar. Para la mayoría de nosotros, ese es el IBM, el que administra la Caja Costarricense del Seguro Social. Es un régimen de reparto. Todos nosotros, de nuestro salario, hacemos un aporte. Hay un aporte que lo hace el patrono y un aporte que lo hace el trabajador. Eso va a dar a una olla cuyas reglas de reparto, llegado el momento de la pensión, las define la Junta Directiva de la Caja, y están en función de cuántas cuotas, durante cuántos meses uno haya enviado esos aportes, y está en función también, pues, ciertos requisitos de edad, por ejemplo.
El monto máximo de pensión que en este momento está establecido es de 1.600.000 colones. Y de ahí, digamos, este porcentaje del 52% del salario puede ir variando pues en función de esa proporción. Ese es el primer pilar, el IBM que administra la caja. El segundo pilar es el rojito oscuro, el que llamamos el ROP. Ese es el régimen obligatorio de pensiones. A este régimen hay un porcentaje que cotiza el trabajador, un porcentaje que cotiza el patrono, y ese régimen pertenece a lo que llamamos de capitalización individual. ¿Qué quiere decir eso? Que de nuestro salario se hace el rebajo de estos aportes y eso se va acumulando en una cuenta individual a nombre de cada trabajador, y esa cuenta, ese plan de pensión es administrado por una operadora de pensiones de la elección de cada quien. Y esto uno puede verificar el monto del rebajo del aporte y que ese aporte llegue el monto que le corresponde a mi cuenta en mi operadora de pensiones. Ese es el ROP, que está diseñado para tener una tasa de reemplazo de alrededor de 18%. Hasta ahí lo que es obligatorio para los asalariados. Estamos hablando de que en el agregado podemos llegar a tener una pensión equivalente más o menos al 60 o 65% de nuestro ingreso. Aquí es donde tiene que cuestionarse uno si llegados los 62, los 65 años, va o quisiera pasar a vivir del 100% de su salario al 60% del salario. Anita, yo en el caso del ROP, una consulta de cara a las empresas, a los directores de talento humano, gerentes financieros que hoy nos acompañan. ¿Qué porcentaje de nuestros clientes, en el caso de BAC o si tenés el de la industria, retiran el ROP cada 5 años? Hacen ese retiro anticipado, un poco para ponernos en contexto de cuál es la visión que tienen a nivel general los colaboradores en nuestro país acerca específicamente del ROP, que tienen esa posibilidad de retirarlo cada 5 años si tienen continuidad con el mismo patrono. Claro, vamos a ver, el ROP viene siendo este segundo pilar, el componente que va a llegar a ser el de nuestra pensión. El que tenemos la posibilidad de retirar es el FCL. El Fondo de Capitalización Laboral, que se puede retirar cada 5 años cuando uno tiene una relación continua con su patrono. El porcentaje de retiro viene siendo más o menos de un 25 o 30% de las personas que tienen ese quinquenio. ¿Y ha venido incrementándose en el tiempo el retiro del FCL por quinquenio o no, se mantiene en el tiempo? Se ha mantenido en el tiempo. Ahorita en este mes tenemos lo que se llama el quinquenio masivo, que es una fecha en la que para los trabajadores que estaban en la fuerza laboral cuando entró en vigencia esta ley en el año 2000, ahí empezó a correrles el quinquenio, en el año 2001. Entonces, el primer quinquenio masivo, un grupo grande de gente que en marzo de 2006 cumplieron su primer quinquenio y de ahí cada 5 años, y eso se cumple también este año. Nosotros hemos hecho una campaña y una concientización de la importancia de que si la persona no necesita retirar esos recursos, que no los retire. Y bueno, es una condición dura, pero lo experimentamos el año pasado cuando se dieron las suspensiones y reducciones de jornadas, que se permitió retirar el FCL y había gente que tenía muy poquito dinero ahí acumulado porque se habían cumplido quinquenio el año anterior o lo habían retirado, quizá lo habían gastado en algo temporal, y en el momento en que surgió una situación que es para la cual está diseñada ese fondo, pues tal vez los recursos acumulados ya se habían gastado. Entonces hemos hecho una campaña de concientización, sobre todo porque ese derecho no se pierde. Si yo cumplo quinquenio y no hago el retiro, ese dinero me queda ahí, sigue generando rentabilidad y llegado el momento de una necesidad, se puede retirar en cualquier momento. Sí. Volviendo a los componentes de la pensión, hablábamos que lo que es obligatorio nos lleva a acumular cerca de un 65% de nuestro salario.
Y ahí es donde cobra importancia este tercer pilar, el pilar voluntario. En ese pilar voluntario pueden darse aportes individuales que se van acumulando en la cuenta de cada trabajador, o pueden darse también aportes de un plan colectivo, donde se acumulan aportes de patrono y trabajador. Un elemento importante de este pilar es que también es lo que llamamos capitalización individual. Entonces, al igual que el del ROP, este se va acumulando en una cuenta a nombre de cada trabajador para que lo pueda disfrutar llegado el momento, cumplidos los requisitos para disfrutarlo, y que incluso se pueden designar beneficiarios. O sea, es tan de uno que si llegado un momento se va uno antes, puede dejárselo a personas que uno designe para que puedan disfrutar de esos recursos. ¿Y qué tipo de beneficios tiene el colaborador o tendría la empresa si decide tener un plan de pensión voluntario, un programa de pensión voluntario? ¿Qué tipo de beneficios tangibles tiene uno desde el punto de vista del rendimiento, de, no sé, cualquier otro beneficio que pudieras comentarnos? Claro, claro. En este es importante, de nuevo, tiene dos aristas el plan voluntario. Tiene la perspectiva individual y tiene la perspectiva de la empresa. En la perspectiva individual, las personas que hacen un aporte al plan voluntario, además del efecto que tiene la acumulación, que se van haciendo aportes a nombre de uno y van generando rentabilidad, los aportes que se hacen, y esto es algo tan importante para la sociedad, que los aportes que se hacen están exonerados de cargas sociales y de impuesto de renta, precisamente para incentivar el que la gente tome un plan de estos que están diseñados, los hemos diseñado para que sean accesibles a todas las personas. El monto mínimo de aporte mensual es de 5,000 colones o de $20, precisamente buscando que la gente tenga esta oportunidad de robustecer su pensión, y de ahí en adelante, pues cada quien dependiendo de su capacidad. Ahora, para las empresas, este es uno de los beneficios que tiene un efecto en el tiempo que va creciendo, y para esto tenemos en la siguiente diapositiva, podemos ilustrar el efecto, lo que llamamos los beneficios del beneficio, el efecto de bola de nieve. Y ahí tenemos un gráfico que nos muestra la composición de aportes, rendimientos que se da durante una acumulación de 25 años. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona aporta 10,000 colones todos los meses, y aquí esto es importante, y por eso este tipo de iniciativas tienen que ir acompañadas de educación, de una buena comunicación constante, un acompañamiento, porque es muy importante para que esto se materialice, facilitar la realización de estos aportes. Entonces, una persona que aporta mensualmente 10,000 colones todos los meses a partir de los 30 años de edad, 25 años después, por efecto de la acumulación de esos aportes y de los rendimientos que se van generando, en un escenario base final estimado claramente, puede llegar a tener aproximadamente 27 millones de colones. Y vean cómo la barrita más oscura corresponde a los aportes y la barrita más clara son los rendimientos, que en algún momento del tiempo en la proporción del acumulado se va dando vuelta, porque si bien la persona a nivel individual o el patrono hace ese aporte de los 10,000 colones, eso va generando rentabilidad. Entonces, pues el primer mes yo tengo 10,000 y me gané un rendimiento de 500 colones, al mes siguiente ya se están invirtiendo los 10,500 colones más los 10,000 siguientes, y eso va generando este efecto de bola de nieve que es exponencial, ¿verdad? Que llega a tener, se da vuelta esta proporción y el monto acumulado puede ser realmente importante, de nuevo, siendo uno constante en la realización de esos aportes. Entonces, un primer beneficio es este efecto bola de nieve, ¿verdad? Donde hay un monto presente que se invierte en el presente, pero que va trabajando por uno
para incrementar el monto acumulado en el futuro. Luego tenemos otro efecto importante, que ese es un beneficio inmediato, que son otros de los beneficios del beneficio, que son las exoneraciones. Entonces, aquí pongo un ejemplo. Si un trabajador tiene un salario bruto de 900,000 colones, le corresponden cargas sociales por 85,500 colones y paga un impuesto de renta por 6,000 colones. Si ese trabajador hace un aporte de 10,000 colones a un plan voluntario, ahí lo podemos ver del lado izquierdo, el salario bruto sigue siendo 900,000 colones, pero la base para los cálculos de cargas sociales y de impuesto de renta pasa a ser 890,000 colones, porque esos 10,000 colones están exonerados. Entonces, baja el monto de cargas sociales a 84,550, el impuesto de renta baja a 5,000 colones y entonces obtiene una exoneración mensual de 1,950 colones que se traduce en 23,400 colones anuales. Y aquí esto claramente, cuando una persona tiene una capacidad de ahorro mayor, es importante tener presente que se puede exonerar hasta el 10% de los ingresos. Quien tiene la capacidad de ahorrar a través de un plan voluntario el 10% de su salario, pues puede disfrutar exoneración de esas cargas sociales y de impuesto de renta hasta por ese 10%. Pero en esto quiero hacer hincapié en que, si bien ese es el máximo aprovechamiento que se le puede dar, es importante que esto esté al alcance de todos. Incluso cuidado y quienes hacen un verdadero esfuerzo por hacer un aporte, aunque sea pequeño, pueden ser quizá los más beneficiados en su independencia financiera futura ante una pensión pues, de un monto menor al de su salario. Y eso me lleva entonces a razonar el beneficio que obtienen los patronos. Si volvemos a esa filmina del lado derecho, vamos a ver que si el patrono decide hacer un aporte de 10,000 colones, este es un beneficio de carácter monetario que se le está dando al trabajador. Va a recibir su salario de 900,000 colones y el patrono va a hacer este desembolso de 10,000 colones de carácter económico para aportar a este plan voluntario, pero esos 10,000 colones no pagan cargas sociales, ni el 14,5% de la caja, ni los 7,25% de otras instituciones. La base para los cálculos permanece en esos 900,000 colones y los aportes son deducibles del impuesto de renta. Entonces, se constituye en una manera en que un patrono le puede dar un beneficio a sus colaboradores de carácter económico presente, que se va acumulando, que va teniendo este efecto de bola de nieve, pero que tiene un beneficio en el costo al compararlo con otro tipo de beneficios de carácter económico o incluso con las cargas sociales asociadas al sueldo o al salario. Anita, y esto nos lleva a querer entender un poquito qué son los planes voluntarios, pero diferenciados. ¿Cómo las empresas podrían tener dentro de un plan voluntario algunas diferencias dependiendo de lo que la empresa busca en el largo plazo con los colaboradores? ¿Nos podrías comentar un poquito más sobre eso? Claro, Lore. Aquí nosotros recientemente nos hemos diferenciado en la oferta que tenemos para los planes voluntarios y hemos diseñado planes que ofrecen diferentes fondos dependiendo del objetivo que tenga la persona que está acumulando ahí los aportes, la persona que está acumulando ahí su ahorro, y están principalmente en función del horizonte al retiro de los recursos. Aquí hay algo que es importante tener en cuenta y es que la estrategia de inversión que le conviene a una persona que va a acumular los recursos durante 20 años es una estrategia de inversión distinta que la que le conviene a una persona que espera acumular recursos durante 5 años. Por un tema de una premisa básica que existen inversiones, el retorno que tiene intrínseco un nivel de riesgo. Entonces, ¿cómo nos hemos diferenciado? En cada uno de nuestros planes
que hay plan de ahorro, plan voluntario en colones y plan voluntario en dólares, el afiliado, el cliente escoge en cuál fondo quiere hacer su acumulación dependiendo del horizonte. Claramente nuestros asesores le ayudan al afiliado, a la persona, a seleccionar el que más le conviene. Entonces, tal vez para entender este concepto mejor, nos gusta utilizar una analogía. A veces estos temas de inversiones cuesta un poco traerlos a qué significan para uno. Entonces, en esta analogía, si nos posicionamos en el momento presente, ahí con el muñequito gris, yo en el momento presente puedo visualizar si quiero irme para una finca de recreo, si quiero desplazarme a la playa o si quiero desplazarme al paraíso. Tengo que tener claro que si escojo irme a la finca de recreo, si no tengo mucho tiempo para hacer ese viaje, si no me gusta el camino de curvas, prefiero evitar el mal clima, me voy para la finca de recreo. Un camino ojalá techado, no se ve afectado por el clima, destino, finca de recreo. Pero si tengo un poquito más de tiempo y me consigo a alguien de mi confianza que me lleve, tengo chance para tomar el ferry, no me importa, si hace mucho sol me pongo bloqueador, si llueve alguien me lleva sombrilla y me voy para la playa. Tengo que tener un poquito más de tiempo, eso sí, porque el viaje es más largo. Y si tengo más tiempo y quiero emprender un buen viaje, puedo optar por ir al paraíso. Eso sí, para ir al paraíso tengo que tomar avión, tengo que tomar ferry, hace sol, llueve, por ahí hay probabilidad de tormenta. Si yo llevo a alguien, va conmigo a alguien que sabe manejar el avión, que sabe manejar el ferry, que lleva el bloqueador, que lleva la sombrilla, nos vamos juntos, vamos para el paraíso. Depende de varios elementos, depende de cuánto tiempo tengo para hacer ese viaje. Tengo que escoger, importantísimo, a alguien de mi confianza que sepa recorrer ese camino que me está invitando a recorrer para poder llegar a un buen puerto. Algo así, muy similar a eso es lo que tenemos en nuestros planes. Tenemos plan colones, plan dólares, con 3 fondos cada uno, con 3 diferentes caminos que llevan a 3 diferentes destinos. Entonces, vamos a presentar lo que llamamos la asignación estratégica para 2 de estos fondos. Del lado izquierdo tenemos el camino que sigue, el fondo B, que es un fondo que recomendamos para un horizonte al retiro de los recursos entre 5 y 15 años. Es, digamos, el fondo intermedio de nuestro plan en colones, que tiene una ponderación para inversiones en títulos locales en colones de 1 a 5 años, otra ponderación para títulos locales de más de 5 años y tiene un 25% invertido en mercado internacional, tanto en acciones de mercados desarrollados como en renta fija de mercados desarrollados. Esta asignación estratégica tiene en un escenario probable un retorno promedio, y esto tal vez aquí es importante que cada uno de estos caminos, cada una de estas asignaciones estratégicas nace de un análisis profundo de generación de escenarios. Bueno, aquí hay directores financieros, sabrán la frontera eficiente de los Markowitz. Todos esos ejercicios los hemos hecho para poder seleccionar puntos de la frontera eficiente, combinaciones de asignación estratégica, caminos que nos lleven a esos retornos probables, con esa desviación estándar, que en esto es importante ser claros, que inevitablemente estamos asumiendo algún nivel de riesgo. Lo importante es poder gestionar ese riesgo de manera adecuada. Entonces, muy rápidamente pasamos al otro fondo, el fondo C, que es el fondo de mayor plazo en el plan voluntario en dólares, que tiene un 50% de inversión en mercado local en dólares y un 50% de inversión en mercado internacional. Mercado internacional tenemos acciones de mercados desarrollados, renta fija de mercados desarrollados y renta fija de mercados emergentes. Y aquí esto es importante
¿Cómo vamos midiendo esto? Para cada una de estas clases de activos, y esa es la forma como se gestiona el estándar internacional. Para cada una de estas clases de activos tenemos lo que llamamos un benchmark. ¿Qué quiere decir esto? Nos medimos contra un índice de mercado que nos permita saber si nuestra ejecutoria está siendo acorde a lo que ofrece el mercado en términos de retorno y en términos de riesgo. Entonces, por ejemplo, el benchmark que nosotros utilizamos para las inversiones en acciones de mercado internacional es el MSCI Core. Entonces, ahí están representadas las acciones de mercados desarrollados de 24 países y tiene su historial de retorno. Entonces, nuestra ponderación en acciones de mercado internacional se mide contra ese índice. De igual manera, para cada una de estas clases de activos hay un índice que es lo que nos permite tener el agregado, el benchmark de este fondo, para saber si estamos gestionando de acuerdo a los parámetros de retorno y de riesgo esperados para ese camino que estamos recorriendo de la mano con los recursos de los afiliados. Clarísimo. La diferenciación es el poder contar con esos diferentes horizontes. Un fondo que permite, que se recomienda para un horizonte de 0 a 5 años, otro fondo que se recomienda para un horizonte de 5 a 15 años y otro fondo que se recomienda para un horizonte mayor a 15 años. Y aquí esto se gestiona también en carácter individual, para quien quiera tener un plan individual haciendo sus aportes, y de la misma manera para los planes colectivos. Entonces, por ejemplo, un patrono puede decidir que sus aportes se puedan retirar hasta que los colaboradores, independientemente de si se mantienen vinculados a la empresa o no, cumplan los 57 años de edad, porque se quiere que efectivamente sea algo de apoyo para su pensión. Entonces, el aporte del patrono, el patrono puede decidir en cuál fondo se va a invertir y las condiciones bajo las cuales eventualmente se puede retirar. Entonces, existe esta flexibilidad para el destino de estos aportes, la forma como queremos que se gestione. En cierta manera tenemos una clase de personalización de los fondos, entonces, que nos van a permitir tener diferentes opciones en moneda local, en dólares, en los diferentes plazos, dependiendo de lo que ustedes como empresa estén buscando para los planes colectivos o bien a título personal. ¿Cuál es ese horizonte que queremos cubrir? ¿Cuánto tiempo tenemos para ese journey que estamos viviendo? Así es que clarísimo. Anita, ¿y cómo las empresas podrían aportar entonces en ese sentido? ¿Cómo se materializa esos fondos ya colectivos para el aporte a ese tercer pilar de los fondos voluntarios? Hay 3 modalidades bajo las cuales las empresas pueden apoyar esta gestión de este tercer pilar de sus colaboradores. Hay una primera modalidad que consiste en facilitar que sus colaboradores hagan aportes a los fondos voluntarios mediante deducción en planilla. Entonces, de esta manera, la empresa se encarga de hacer estas deducciones de estos aportes, de enviarlos a la operadora de pensiones, de incorporar de una vez el beneficio de la deducción de cargas sociales y de impuesto de renta. Esto es una manera de apoyar a los colaboradores para que tengan planes individuales, que les facilita la realización de esos aportes. Luego hay otra siguiente modalidad mediante la cual el patrono puede decidir dar este beneficio y de la misma manera pues se define a cuáles colaboradores se le va a dar este beneficio, en qué condiciones, y se hace también el envío de estos aportes que se registran a nombre de cada colaborador, ya un envío de parte del patrono a la operadora de pensiones. Y hay una tercera modalidad que en nuestra experiencia resulta ser la que genera el mayor compromiso de largo plazo de ambas partes, que es mixta, y es que el colaborador recibe el beneficio de su patrono que hace este aporte,
pero también el colaborador decide hacer un aporte a título individual. Entonces, se van acumulando tanto aportes individuales como aportes del patrono en esta cuenta a nombre del trabajador, que de la misma manera estos se envían los recursos a la operadora de pensiones. Nosotros esto lo facilitamos a través de la plataforma de pago de proveedores, entonces la plataforma de pago de proveedores nuestra en BAC. Entonces es un proceso operativo bastante sencillo y nosotros en la operadora lo recibimos y vamos haciendo esta acumulación y este registro a nombre de cada colaborador. Ahora, como mencionabas, Lore, esto tiene la posibilidad de personalizarse al gusto de cada empresa. Y aquí comento varios casos que tenemos de empresas que gestionan este beneficio con nosotros. Y es, por ejemplo, hay empresas que deciden dar el beneficio de un porcentaje mayor para sus equipos gerenciales, un porcentaje mayor de aporte, un porcentaje menor para otros rangos. Hay empresas que deciden aportar un monto absoluto, aportan $50, aportan 10,000 colones para todos sus colaboradores. Hay empresas que condicionan el aporte patronal a que sus colaboradores también hagan un aporte. Hay empresas que establecen yo le aporto un monto X, si usted aporta el mismo monto o si usted aporta ese monto, yo se lo igualo, yo patrono se lo igualo hasta cierto monto o hasta cierto porcentaje. En este sentido, considerando ese efecto de la bola de nieve, aún si es un pequeño porcentaje, aún si es un pequeño monto, puede hacer una diferencia muy grande al cabo del tiempo. Y como les decía, este compromiso que se genera al haber aporte de ambas partes hace que el monto acumulado vaya siendo cada vez mayor. Y en esto, ahí nosotros esto lo gestionamos también con el mayor de los cuidados. Tenemos un equipo dedicado a la atención de las empresas que facilitan este beneficio a sus colaboradores en cualquiera de las 3 modalidades, porque sabemos que en esto nos convertimos en socios de ustedes, las empresas, en la gestión del talento. Al ser nosotros quienes estamos administrando recursos que forman parte de un beneficio que dan a sus colaboradores, esto merece un acompañamiento especial en una decisión estratégica de las empresas y por lo tanto en la gestión operativa como en la coordinación a través de los departamentos de recursos humanos de las empresas para apoyar en todo lo que corresponda a la comunicación de este beneficio, en hacer sesiones con sus colaboradores. Hemos encontrado casos de empresas, por ejemplo, que nos comentan que tienen un porcentaje alto de millennials, por ejemplo, en sus planillas y que a veces es una etapa de la vida en la que se piensa bastante poco en la pensión y ahí también hemos ido aprendiendo a diseñar esta comunicación que ayude a crear conciencia de 2 cosas, de la importancia de hablar de la pensión, que mientras más pronto mejor, y de valorar este beneficio que les están dando las empresas a sus colaboradores. Entonces, están las diferentes modalidades de carácter operativo, pero también está este acompañamiento que les damos a las empresas en concientizar a sus equipos, en concientizar a sus colaboradores de la importancia de este tema y de agradecer, de valorar este beneficio, este esfuerzo que hacen las empresas de invertir en esa independencia financiera y en esta sostenibilidad. Sí. Y en ese sentido, quisiera comentarles que durante los últimos meses hemos estado trabajando en conjunto la unidad de la empresa, de la operadora de pensiones, junto con la unidad de banca de empresas del banco, para diseñar el cómo las empresas pueden operativizar la parte del aporte de la pensión voluntaria y cómo el engranaje tan relevante que es todo el tema de pensiones dentro de nuestra propuesta de valor de el pago de planillas en BAC. Y es por esto que definitivamente hemos decidido
rotundamente que es un tema prioritario dentro de esa propuesta de valor y que cada vez que hablamos de pensiones en sus compañías realmente se abre un mar de oportunidades para ustedes, sobre todo para sus colaboradores. Y es así como en la parte operativa hemos diseñado las plataformas donde ustedes pagan no solo la nómina de BAC, sino que también pueden hacer todos los aportes a las pensiones voluntarias a través de los mismos formatos de archivo que hoy nos mandan, que salen directamente de sus ERPs. Así es que desde el punto de vista operativo, ya esas plataformas están listas, están funcionando, operan con muchísimas compañías que tienen hoy esos planes de pensión voluntario colectivos a nivel de compañías. Así es que, por último, Anita, yo quería preguntarte, bueno, desde el punto de vista de información, si una compañía quisiera tener el producto, me gustaría que conversemos a quién llamo. Tengo que contactar a pensiones, tengo que contactar a mi ejecutivo de banca de empresas. ¿Cómo lo hago? Lore, aquí, como decías, esto es parte fundamental de la propuesta de valor que estamos llevando para las empresas clientes de Grupo Financiero. Y si bien jurídicamente la operadora de pensiones, por un tema de ley, de regulación y demás, estamos constituidos como una empresa, como una subsidiaria, el trabajo es de una manera totalmente integrada, precisamente para asegurar que la experiencia que estén recibiendo las empresas desde cualquiera de los productos que lleve la marca BAC tenga ese estándar de servicio. Entonces, para tener más información, para reunirse con nosotros, para que podamos diseñar el plan a la medida de cada uno de ustedes, lo vamos a coordinar a través del ejecutivo de banca de empresas que lleva la relación, y a partir de ahí hacemos la conexión con el equipo que ve fondos colectivos del lado de la operadora de pensiones, pero esto es muy importante que lo trabajamos totalmente en equipo, utilizando las mismas herramientas, los mismos canales de comunicación, buscando precisamente facilitarle a las empresas la gestión de este beneficio. Gracias, Anita. Yo creo que súper provechoso toda la información que nos has proporcionado. Me parece que desde el punto de vista de ustedes, compañías, empresas, clientes de BAC, y a título personal hemos aprendido enormemente el día de hoy sobre los 3 pilares, cómo esos pilares aportan a nuestra visión de futuro de nuestra pensión, cómo ustedes como empresas pueden tener este beneficio dentro de los beneficios hacia sus colaboradores, hacia la retención del talento en las compañías. Cada vez más es muy retador el tema y cada vez más estamos buscando alternativas para poder entregar como empresa una mejor propuesta de valor a los colaboradores. Pero sobre todo quiero decirles que el impacto social que tiene el tema, poner el tema de pensión sobre la mesa, es un impacto lindísimo en el largo plazo, donde vamos a tener una mejor salud financiera de nosotros, de nuestros colaboradores en un futuro. Pero sobre todo vamos a tener una mejor Costa Rica también en nuestro futuro. Así es que quisiera saber si hay preguntas, consultas de nuestros clientes. Me encantaría tener, porque creo que durante la charla se han presentado. Y aquí la primera: ¿los planes colectivos y voluntarios permiten la asignación de beneficiarios? Sí, claro. A la hora de formalizar el plan de pensiones, el plan voluntario o el plan colectivo, de manera colectiva, como funciona es que se firma un contrato con la empresa y luego con cada colaborador que va a ser parte de este plan, se firma también una adhesión a ese plan, y en ese mismo se designan los beneficiarios, y funciona de la misma manera para plan individual o para plan colectivo. Efectivamente se pueden designar beneficiarios. Perfecto. La siguiente consulta: ¿en qué moneda pueden gestionarse los planes colectivos? Tenemos planes en ambas monedas. Tenemos sí. Planes en colones o en dólares, y esto también se hace a la medida de cada empresa. Si una empresa
quiere hacer sus aportes en una moneda, lo puede hacer, en otra moneda también lo puede hacer, a gusto de la empresa o a gusto también del colaborador. En este sentido, tenemos disponible en ambas monedas, y la decisión de en cuál moneda hacerlo, o si se quiere hacer en ambas monedas, que también tenemos casos de ambas monedas. Casos de empresas que deciden hacerlo en ambas monedas, se puede hacer colones o dólares. Perfecto. ¿Existen condiciones mínimas para iniciar el plan colectivo, como porcentaje de aporte o cantidad de colaboradores afiliados? No. La única condición mínima es el aporte mínimo, que son 5,000 colones para los planes en colones o $20 para los planes en dólares. A partir de ahí no hay más condiciones mínimas, ni en cantidad de colaboradores ni en porcentajes de aportes. Esto de nuevo se diseña según las necesidades y las preferencias de cada empresa. Tenemos empresas que tienen un plan colectivo, empresas pequeñas, un plan colectivo para 2 colaboradores, o empresas que tienen planillas muy grandes, pero que este beneficio lo tienen para su equipo gerencial. Entonces son empresas grandes que le dan este beneficio a un grupo pequeño de sus colaboradores. Y también tenemos empresas, les comento que también tenemos empresas que arrancan con el plan colectivo con ciertas condiciones, por ejemplo en una moneda, y después de cierto tiempo amplían a ambas monedas, o con un aporte más pequeño, pero que al fin y al cabo terminan ajustando dependiendo de las condiciones de la compañía, dependiendo también de cómo ha sido la experiencia con los colaboradores y qué tan claro ha sido ese proceso, ¿verdad?, en la evolución, y entender un poco las pensiones. Así es que yo creo que es cuestión de entender primero y experimentar, experimentar lo que pasa con el mundo de los planes colectivos. Tenemos otra pregunta: ¿dónde pueden los colaboradores visualizar el contrato colectivo? Bueno, como esto forma parte de la propuesta de valor que lleva BAC a las empresas y a las personas, lo pueden visualizar en la banca en línea, ahí donde se visualiza el saldo de las cuentas, de las tarjetas, de los préstamos, de todos los productos que tengan con BAC. Ahí mismo aparece el saldo del plan colectivo y el saldo de los otros planes, tanto que fueran los individuales o los obligatorios que tengan con BAC. Ahí mismo se visualiza todo en la banca en línea. Y específicamente del contrato, de las condiciones, me imagino que en el momento en que cada afiliado a título personal pues firme el contrato, podemos entregar las condiciones generales con las cuales se está basando su contrato individual. Claro, claro. En el momento en que se firma esa adhesión al contrato, nosotros, y es parte de la gestión que hacemos, nos ocupamos de que queden claras las condiciones en las cuales se está gestionando este contrato, las reglas bajo las cuales hay aporte patronal, las reglas del aporte individual, eventualmente las reglas que podrían existir para retiros anticipados si fuera necesario, o las reglas que van a tener para el retiro a los 57 años de edad. Perfecto. Bueno, tenemos algunas consultas adicionales, pero creo que ya el tiempo se nos agota, así es que primero que todo deseo agradecer a Ana María por el tiempo que nos ha dedicado hoy. Durante las últimas semanas ha estado en diferentes medios y no queríamos dejar pasar una semana más sin que estuviera con ustedes, nuestro club de directores financieros y club del talento humano, porque realmente creemos, somos conscientes y somos fieles creyentes de que esto puede cambiar muchísimo el rumbo, sobre todo de nuestras empresas, de nuestros colaboradores y sobre todo de nuestra Costa Rica. Así es que si tienen consultas adicionales que quieran profundizar en detalle con nosotros, no duden en escribirnos a los correos electrónicos, al mío personal, al de mi asistente, y también a la gente a sus ejecutivos de negocios, para que podamos detallar de manera especial las consultas que ustedes tengan o lo que sus colaboradores quieran consultar también acerca de pensiones.
Así es que muchísimas gracias. Este ha sido un evento más que tenemos del Club de Directores Financieros. Agradecemos su tiempo y nos quedamos a disposición para cualquier información adicional que ustedes deseen. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias.